Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy analizaremos una emblemática sentencia que permitirá a grupos de personas con discapacidades acceder a cargos de elección popular. Acompáñenme. Bueno, pues ya estamos aquí en el foro con nuestros invitados. Agradecemos a Farid Barquet, académico de la UNAM, que nos acompañe. Muchas gracias, al contrario. Y también está aquí acompañándonos la licenciada Marcela Talamás, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Yanino Tarora. Bienvenida. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar, como es ya sabido por nuestro auditorio, con una reseña de esta interesante sentencia. Bueno, la sentencia que nosotros emitimos empieza porque hay una persona en Hidalgo que considera que, que el Congreso local está siendo omiso en legislar en materia de cuotas, pero no solo para cargos de elección popular, sino también para cargos general públicos, ¿no? Entonces, esta persona va al tribunal local, el tribunal local le dice que, pues no, que el Congreso no tiene por qué legislar en esa materia, que hay una ley local sobre personas con discapacidad que se hizo a partir de una consulta, en fin, y bueno, consideran que no existe una omisión legislativa y que tampoco existe un deber de legislar específicamente sobre cuotas en este tema. Entonces, esta persona se inconforma con esa sentencia, viene con nosotros básicamente por dos agravios. El primero tiene que ver justo con la indebida consideración del tribunal local, porque lo que dice el actor, a lo que nosotros le damos la razón, es que sí existe una omisión legislativa si se toman en cuenta las obligaciones internacionales de México en materia de personas con discapacidad. Entonces, ese es, digamos, uno de los agravios principales, es el que se considera fundado en la sentencia, y el segundo tiene que ver con expresiones que realiza la magistrada ponente del asunto el día que se sesiona, se debate en sesión pública la sentencia, ¿no? Y bueno, esos dichos de la presidenta se replican en un párrafo de la sentencia y básicamente tienen que ver con que consideran que el hecho de implementar cuotas para personas con discapacidad es como imponer una carga a este grupo y que eso incluso los coloca en una situación de posible riesgo de que sean acosados por los partidos políticos, y el actor dice, bueno, esa es una forma de entender la discapacidad incorrecta y por lo tanto considero que se tienen que ordenar a ese tribunal medidas de sensibilización y capacitación. Entonces, bueno, nosotros en la sentencia, la verdad es, tiene como cosas muy relevantes. En primer lugar, bueno, que se considera que hay una omisión legislativa a partir de las obligaciones que México ha asumido a nivel internacional. Hasta el momento, nosotros siempre que habíamos trabajado omisiones legislativas en la Sala Superior tenían que ver con omisiones que derivaban de mandato expreso constitucional o bien mandato en un artículo transitorio del Poder Reformador de la Constitución. Y en este caso no existía así. De hecho, si tú ves la Constitución, en ningún lado te dice que tienes que establecer cuotas. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay una obligación internacional, hay un efecto útil de los tratados internacionales se hacen cargo que las formulaciones genéricas de un derecho que existe, eso sí, por supuesto se reconoce que todas las personas tienen derecho a votar y ser electas, y bueno, y entonces nosotros hicimos ese análisis a partir de la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana y determinamos que efectivamente existía esa omisión y por lo tanto ordenamos al Congreso del Estado que para el próximo proceso electoral, porque bueno, hay un tema de que no puedes emitir normas antes de los 90 días del proceso electoral y en fin, tiene que establecer cuotas, bueno, no cuotas, acciones afirmativas que considere pertinentes para incluir a las personas con discapacidad en los procesos electivos. Y respecto al segundo, bueno, de eso dijimos también que si por alguna razón el Congreso no lo hacía, el OPLE tenía que establecerlo en el momento adecuado para que se garantice que en el próximo proceso electoral en Hidalgo las personas con discapacidad puedan participar con una candidatura. Y también, que esto es muy importante, se estableció que conforme lo establece la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, se tiene que hacer un proceso de consulta, porque siempre que se toman este tipo de medidas, se tiene que preguntar a las personas que están en esa situación qué consideran pertinente para la inclusión. Y del otro agravio, en términos muy generales, se consideró que no había, que si bien los comentarios del acoso de los partidos eran poco afortunados, jurídicamente no merecían un reproche.
en términos muy generales. Esa es la sentencia. No, genial, además muy bien explicada. Una sentencia para mí redonda, como para incluso someterla al estudio de académicos, y incluso para algunos ejercicios didácticos, porque tiene todos estos elementos que dices, ¿no? O sea, este control de convencionalidad, esta idea de lo que llamamos garantismo, que es maximizar pues los ordenamientos que tienen que ver con la protección y la inclusión sobre todo, y bueno, y la otra cosa que todo el mundo estábamos esperando, que esto después pues se vuelva ya no solo en Hidalgo, sino que se generalice a las demás entidades federativas. Farid, ¿qué te parece esta sentencia? Me parece, como ya se ha dicho, una sentencia de lo más relevante. Creo que va a marcar un parteaguas en la forma de entender la figura de las omisiones legislativas. Como sabemos, tradicionalmente se ha entendido la omisión legislativa cuando, valga la redundancia, el poder legislativo no actúa de conformidad con lo que le instruye o le ordena el órgano reformador de la Constitución o un órgano constituyente. En cambio, esta sentencia lo que hace es ampliar los alcances y entender que se actualiza o se da una omisión legislativa no solo cuando se incumple un mandato del órgano reformador o bien de un órgano constituyente, sino también cuando no se actúa de conformidad con lo que prescriben los instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano. Y resaltaría, más allá de seguir hablando de la relevancia medular de esta sentencia, me gustaría destacar un aspecto que me parece que la singulariza a esta resolución. Quienes se encargaron de proyectar la sentencia y la magistrada ponente hicieron un importante acopio de datos fácticos, de datos estadísticos. Creo que esto es muy importante, que se vaya incluyendo, efectivamente, así como lo hiciste con ese gesto, es darle un basamento empírico. Nos ayuda a dimensionar de qué tamaño es la población a la que afecta directamente una resolución de este tamaño. Más allá de que aquí está la redactora, parece muy importante el dato según el cual, de acuerdo con la encuesta de dinámica demográfica, aproximadamente 6.3% de la población de Hidalgo padece algún tipo de discapacidad o limitación. Es decir, no se trata de un nicho de población marginal, ni muchísimo menos, y aunque así fuera, pues todas las personas tienen derecho de ampliar exactamente su esfera de derechos. Me parece que haber hecho acopio de toda esa información estadística y además de volcarla de manera muy clara y, como ya dijiste tú en algún momento, muy didáctica, creo que es un valor agregado a esta resolución y que ojalá sigan por esa senda los órganos jurisdiccionales del país. Sí, a mí me encanta en principio porque soy hidalguense. Claro. Y entonces eso me gusta mucho que que sea la primera entidad federativa en la que suceda esto. Por otro lado, bueno, pues está este asunto de arriesgarse, porque claro, siempre los formalistas dirán qué pasa con este legislador, ¿no? Negativo, que la teoría de la división de poderes y todas estas cosas, pero me parece que efectivamente somos ya de otra generación que debe entender el asunto de los derechos humanos de esta manera y creo que, bueno, pues además estamos todavía en el marco un poco de los festejos o de la conmemoración del día de las personas con discapacidad, que se celebra a finales de noviembre, ¿no? Sí. Ibas a decir algo. Mira, es que, ¿sabes qué es muy interesante también? Que el entendimiento del derecho internacional y el nacional siempre ha sido como dos cosas aparte. Y en esta sentencia justo lo que queremos hacer es no. O sea, es lo mismo. No, todas las autoridades del Estado, las de Hidalgo y las de todo el país, legislativas, ejecutivas, están obligadas a hacer realidad los tratados internacionales. Esa es la aspiración y cuando firman los tratados, los estados, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, eso me parece que es una aportación relevante de la sentencia. Otra cosa que me parece importante es que se hace cargo, por un lado, de que los planteamientos formales, porque incluso en la sentencia local dicen, no está prohibido que las personas con discapacidad participen en candidaturas. Pues sí, pero no está prohibido, no significa no que eso ya garantiza que las personas con discapacidad van a llegar a una candidatura. Para empezar, la infraestructura para hacerlo implica que tengas movilidad, sí, exacto. Claro. Entonces, la no prohibición
es una manera muy sesgada de ver las posibilidades de acceder a un derecho, ¿no? Entonces, bueno, en la sentencia se hace cargo de eso y además se hace cargo de que simbólicamente tener a personas con discapacidad en puestos de decisión, en puestos públicos, genera un cambio Las políticas públicas, y en la percepción, porque claro, como dices en la sentencia nos hacemos cargo de todo lo que hay de discriminación y de estereotipos de cómo son, como si la discapacidad fuera una sola, además, ¿no? Las personas con discapacidad básicamente no pueden, eso es como te lo... Y no, o sea, yo tengo una discapacidad visual y soy secretaria de estudio y cuenta, en fin, o sea, hay muchos tipos de discapacidades y bueno, y lo que dice la convención, las dos convenciones internacionales sobre el tema, es que el contexto y las actitudes y como, sí, el contexto social y político agrava y complica el acceso de las personas a sus derechos. Entonces, no, el problema no es que yo tenga una silla de ruedas, el problema es que tú no tienes una rampa. Entonces, eso me parece muy relevante también de la sentencia. Bueno, pues miren, aguántenme porque está muy interesante la discusión. Vamos a ir a un corte y pues vamos a hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver pues con el derecho internacional y el derecho constitucional mexicano. Pues vamos a un pequeñísimo corte y volvemos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos de vuelta con esta sentencia tan icónica que tiene que ver con las personas de discapacidad y le vamos a dar la palabra a Farid. Desde luego que es de preverse que una sentencia como esta genere un gran debate, sobre todo en términos de la división de poderes. Habrá quien vea que en esta sentencia hay una suerte de extralimitación de un órgano jurisdiccional, de un tribunal, que implícitamente le estaría señalando a un órgano legislativo que no ha cumplido con su deber de mejor proveer a la observancia de los tratados internacionales en la esfera del derecho interno. Pero por otro lado también seguramente habrá visiones, y yo en principio esa es la visión a la que me inclinaría, de que la imperatividad de las disposiciones internacionales a raíz de la reforma constitucional, que las coloca al mismo nivel que las disposiciones constitucionales, debe volver más proactivos a los órganos legislativos. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Que hubo el acierto de un ciudadano de promover un juicio de protección de derechos político-electorales y eso llevó al terreno judicial la discusión y, como bien lo dijo Marcela, pues los resolutivos de la resolución es vincular primero al Congreso del Estado a que lleve a cabo una reforma a la normatividad. Ahí se dice a la ley. Yo podría pensar que eso podría tener alcances hasta para el órgano reformador de la Constitución del Estado, Claro. pero vincula concretamente al Congreso del Estado para que legisle en la materia y para que lleve a cabo acciones afirmativas. Es cierto que no lo especifica, deja abierta la posibilidad de que sea a través de cuotas o de cupos o de la modalidad que en ejercicio de su soberanía también lleven a cabo. Y en su defecto, dice la resolución, en caso de que el Congreso del Estado no actúe en consecuencia, entonces tendrá que ser el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el que, a través de lineamientos que se aprueben mediante acuerdos del Pleno del Consejo, también se provea a efecto de poder contribuir a que las personas con discapacidad integren órganos parlamentarios para que la perspectiva del mundo, la forma de ver la vida de quienes tienen una discapacidad, la adquieren con el paso del tiempo o nacen con ella, también vaya impregnando
las distintas leyes, las distintas normatividades de cuya confección participan los legisladores. Yo creo que ese es el valor medular. Cuando se ha escuchado hablar de cuotas, ha sido siempre, o las más de las veces, en cuestiones de género, ¿no? Ahora, o indígenas. lo que ahora da un salto esta resolución es que lo extiende también a personas con discapacidad. Sí, Sunstein hablaba del poder evocador del derecho, ¿no? Y me parece que luego soslayamos este poder evocador que las sentencias llegan a tener, ¿no? Es decir, que si somos un poco más conscientes, incluso este programa ayuda a eso, bueno, pues ya yo como poder legislador o legislativo en el Estado de Hidalgo agradecería, oye, qué bueno, no me había dado cuenta, ¿no? Claro. Y ahora las demás entidades deberían decir, bueno, pues qué bueno que ya se puso atención en eso, y como tú diste en el clavo, efectivamente se trata de incorporar perspectivas, ¿no? O sea, incorporar nuevas miradas a los problemas, y quizá ahí al no mirar un cierto grupo, pues estamos discriminándolos, los estamos excluyendo, y justo esa es la intención de nuestra generación, ¿no? O sea, una verdadera democracia pues es cuando todos y todas participamos en la medida de nuestras posibilidades, nuestras necesidades, ¿no? Creo que esto es necesario, estas acciones afirmativas, se oye muy feo esa discriminación positiva, o sea, todo lo que sirva para incluir, me parece es positivo, es bueno y es necesario. ¿Por qué? Porque si bien, como dijiste, el poder legislativo no lo hace de inmediato, bueno, pues los soples tendrán que hacerlo. Claro. Y es cambiar de mentalidad, cambiar de chip. Dices, oye, vamos a tener elecciones, cómo van a entrar, por dónde van a entrar, Sí. tienen acceso, qué va a pasar con los que no pueden ver, vamos a tener ahí algún material en braille, o sea, es incluso generar... Sí, cambiar la infraestructura. Exacto, una cultura, Exacto, ¿no? sí, porque mira, eso es interesante porque la infraestructura del mundo está hecha para personas con un cuerpo determinado. Sí. O sea, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas para ir al baño de un avión? Nadie se le ocurre. Sí, nadie Exacto, lo piensa, ¿no? porque todo el mundo hace el avión pensando que las personas son como es un cuerpo determinado. Estandarizadas, ¿no? Exactamente. Entonces, y mira, de lo que dices, o sea, no es solo no ver a las personas, a ciertos grupos de personas, es pretender que no tienen nada que aportar, que no tengo que preguntarles y que no tienen nada que decir en el ámbito público. Y eso pasaba mucho con las mujeres. Sí. O sea, por eso no es relevante traerlas, porque ¿qué van a venir a decir? Que las uñas, que no sé qué. O pasa O sea, con los indígenas. exactamente, ni siquiera hablan español. Entonces, ¿cómo? O sea, entonces es como un... Y de hecho se dice un poco en la sentencia que este tipo de medidas están un poco como empujando o aportando para cambiar esa percepción del mundo de que solamente hay un tipo de persona al que tiene que responder el derecho, o que el derecho no le responda con medidas como que reproducen el estereotipo de que son, digamos, personas con discapacidad o en fin, ¿no? Sí, el famoso sujeto de derecho, y que los Exacto. filósofos critican, porque no es un sujeto empírico, ¿no? No es alguien que exista, ¿no? Es una abstracción. Exactamente. Exacto. Y yo suscribiría algo que acaba de mencionar muy bien Marcela. Ella habló de un tema de desplazamiento, ¿no? Dentro de un avión, lo ejemplifica. Yo pediría que por un momento nos pongamos a ver panorámicamente materias en las que se ha estado legislando recientemente en el país a nivel, sobre todo, local. Lo que ahora se llama la materia de movilidad. ¿No? Protección civil a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017. Se ha hecho una revisión de la normatividad. Recientemente la Ciudad de México acaba de expedir una ley de gestión integral de riesgos. Si en materias como movilidad, como protección civil, como sustentabilidad, como impacto urbano, no se toma en cuenta la perspectiva, como bien lo ilustró Marcela, de quienes tienen problemas para desplazarse porque el entorno les resulta adverso, ¿no? Me parece que tenemos que estar legislando, incorporando, como bien dijiste, esas perspectivas, no solo por un ánimo justiciero y de un acceso equitativo a la toma de decisiones, sino también para atender necesidades reales de un segmento de población muy relevante que muchas veces incluso se retrae, se guarda en sus domicilios, no accede al espacio público, precisamente por la dificultad del entorno, ¿no? Sí, y pienso también, no sé, en
la maternidad, ¿no? Las personas que la lactancia, en cuántos lugares no harían falta estos lactarios, ¿no? Y luego no los hay. Y así, o sea, si seguimos pensando, siempre hay la necesidad, ¿no? De incorporar cosas. Los baños son un lugar de gran disputa y de gran esquema de discriminación, porque si tú vas con tu bebé a un baño público y quieres cambiarlo, no hay un cambiador. Exacto. Porque parten de que todos los hombres cuentan con una mujer, tía, mamá, esposa, novia, hija, que cuida a los bebés. Entonces, ¿para qué poner un cambiador en un baño de hombre? ¿No? Sí. A mí algo que siempre me ha llamado la atención es en los elevadores, sobre todo los viejos elevadores, los botones están en alto. Entonces, para una persona que va, por ejemplo, con una silla de ruedas, pues, le resulta una altura inalcanzable, ¿no? Entiendo que ya los elevadores modernos van atendiendo eso, pero desde luego que la infraestructura no es toda nueva, ¿no? Hay muchísimos ámbitos donde subsisten formas de diferenciación injustificadas y creo que en eso esta sentencia abona y abona muy bien. Y hay un aspecto de la sentencia que me parece por demás relevante. La sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca una resolución previa del Tribunal Electoral Estatal. El Tribunal Electoral Estatal, valga la expresión, se contenta con que haya una ley integral para las personas con discapacidad, donde se dice de manera dogmática una simple afirmación programática. No estoy diciendo con esto que sea una norma frívola, pero me parece que se queda en un ámbito programático. Valga la expresión coloquial, no aterriza. Sí. No lo recuerdo ahorita textualmente, pero dice Sí, se reconoce el derecho a votar de las personas. Exacto. Y en términos generales, para el ejercicio del voto sí establece la norma previsiones como que el INE también ha tomado en cuenta, ¿no? De, bueno, cómo vota una persona que tiene discapacidad visual, bueno, y ya con braille y en fin, ¿no? Pero no hace ninguna previsión para ocupar cargos, ¿no? Para el derecho de ser electa o electo. Ya cuando estés en el cargo, ¿cómo le van a hacer, ¿no? Exacto. Y mira, es interesante porque, como decías tú, o sea, en la sentencia nos hicimos cargo ahí de varias cifras. 6.1% de la población en México tiene alguna discapacidad. Casi el 54% son mujeres y casi la mitad son personas mayores. La mitad de las personas que viven con discapacidad vive en situación de pobreza y una persona que no tiene discapacidad gana hasta el 151% más que una persona que tiene discapacidad. O sea, y además hay discriminación de no le rento un cuarto a una persona con discapacidad, en fin. Y nos dimos cuenta también, porque el INE tiene un par de cifras, de que en el proceso electoral pasado hubo 61 personas que participaron como candidatas, pero al final se decantó en 19. Y de lo que tenemos información, porque tampoco es fácil encontrar información sobre ya tan específico, hay una legisladora con discapacidad visual, senadora, me parece, y un diputado con discapacidad federal. Y hay otro de hecho, el diputado es de Hidalgo. ¿Cómo se llama? Y a raíz de una sentencia nuestra, en el Congreso de Zacatecas hay una persona con discapacidad. No sé si se acuerdan de una sentencia donde había una persona que movieron para cumplir con paridad y tenía discapacidad. Vino a la Sala Superior. Sí, y se contrapone. Esa persona del Congreso de Zacatecas. Es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos de datos de personas con discapacidad ocupando un cargo público. Ahora, también es interesante cómo hace una campaña una persona con discapacidad visual o con discapacidad psicosocial. Eso es lo que tendremos ahora que... Exacto. Pues se nos agotó el tiempo, yo les agradezco mucho sus reflexiones. Creo que estamos, me parece, en ciernes de ver sentencias de este tipo y seguramente pues, los invitaremos a discutir sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, qué gran oportunidad para analizar una sentencia que permite la visibilización. Esto es Sentencias a Debate, conoce más de tu derecho electoral.